que vamos a intentar daros una serie de claves para que vosotros mismos podáis evaluaros si tenéis un riesgo de lesionaros, cómo evitar lesionaros, etc. Hay lesiones que no se pueden evitar, pero hay lesiones que se podían haber evitado. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy y decir los factores de riesgo que hay por el simple hecho de no fijarse en ciertas cosas que vamos a decir, que al fin y al cabo son papeletas que yo estoy comprando para al final acabar lesionado. Vamos a decir un factor de riesgo y cómo prevenir ese factor de riesgo, por así decirlo. El primero sería una inestabilidad articular y que puede ser o por una baja propiocepción o por falta de fuerza. ¿Cómo se previene? Pues con un trabajo de propiocepción. Pues mira, primera práctica, muy sencillo. Vamos a hacer un trabajo de propiocepción y todos en mente, entrenadores incluidos, cuando decimos vamos a trabajar la propiocepción, se nos viene a la mente un aparato que todos hemos utilizado. ¿Qué aparato puede ser? Lo sabéis, ¿no? Pero lo despistáis bien, ¿eh? Perdón. Que es el BOSU. El BOSU, con el BOSU sí se trabaja la propiocepción, pero antes del BOSU hay un montón de trabajo que podemos hacer en casa sin necesidad de material que es muy interesante. Así que si queréis y podéis, vamos a hacer una primera práctica. Nos vamos a poner todos de pie y fijaros, vamos a hacer un trabajo muy sencillo de propiocepción. Nos vamos a colocar a la pata coja, like a flamenco, y vamos a llevar el peso al talón de nuestro pie y vamos a llevarlo luego a la punta del dedo gordo. Eso ya es un trabajo propioceptivo. Estamos mandando información a nuestros ligamentos y a nuestros usos musculares de que yo tengo que mantener esta postura. Que es muy sencillo. El segundo paso, vamos a hacer este ejercicio y simplemente vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer este trabajo. A ver qué tal. Ya tenemos un ejercicio de cómo trabajar la propiocepción en casa. No hace falta que tengamos un BOSU. El BOSU vendrá, pero mucho más tarde. Siguiente paso, por ejemplo, para trabajar la propiocepción. Nos ponemos a la pata coja y esta vez sí necesitamos que tengamos los ojos abiertos. Y si tenemos un compañero, el compañero nos va a hacer perturbaciones. ¿Qué son perturbaciones? Está ahí bien a la pata coja y yo la voy a empujar. Un poco. Estoy con el pie malo. Este trabajo es para dar pequeñas perturbaciones para que Irene tenga que corregir y volver a equilibrarse. Que no tengo a un compañero que me perturbe. Pues muy sencillo, cojo una pelota o algo y simplemente lo lanzo hacia arriba y lo cojo y espero a equilibrarme, ¿vale? Voy hacia arriba, lo cojo y espero a equilibrarme. Una vez me equilibre, lo vuelvo a hacer. El siguiente paso, ¿cuál sería? Me pongo la pata coja, salto y caigo y equilibro en una superficie plana. Ese sería el siguiente paso para trabajar la propiocepción, lo que se llaman landings. Landings, que aparte de aterrizar... Y equilibrio. Eso es... Y equilibrio, cuidado con equilibrar, no significa pongo la rodilla a la virulé. Eso es, equilibrando bien. Equilibrio. Ese sería, ya en el último paso, ya sí vendría el trabajo con BOSU o superficie inestable. Porque fijaros que en superficie estable, que es el suelo de nuestra casa, ya nos cuesta mantener el equilibrio. ¿Por qué voy a poner un aparato en el cual, si ya es sobreestable no lo controlo, un aparato inestable? Ya en el último caso, y os recuerdo, tanto para nosotros entrenadores, que también cometemos muchos fallos, como para vosotros, que estamos trabajando la propiocepción. No estamos entrenando para ser equilibristas, trapecistas y cosas así. Por lo tanto, ejercicios sencillos en el cual yo me doy mi tiempo para crear un desequilibrio, equilibrarme y vuelvo a trabajar. Por ejemplo, Irene, súbete al BOSU. Simplemente, encima del BOSU, que haga el gesto de carrera, como si fuera corriendo. Eso es. Y es complicado. Eso es un ejercicio de propiocepción bastante bueno, que puedo hacer. Pero también lo puedo hacer sin BOSU. Eso también se puede Sin hacer sin BOSU BOSU, es bastante complicado también, o sea, ahí... pero... Eso es. Que con BOSU es ya cuando el trabajo de suelo ya se me ha quedado súper corto. Bueno, esto es un ejemplo de cómo
trabajaría la propiocepción para fortalecerlo, porque recordamos, la propiocepción o la inestabilidad articular se puede medir por una mala propiocepción o también por una carencia de fuerza, que ya veremos más adelante que la fuerza es un factor que se repite en todos los factores de riesgo. Vale, una cosa que tengo que decir, en lo que acabamos de hacer, los ejercicios que acabamos de hacer, no son solo para el pie. O sea, si os fijáis, al estar de pie en esta posición, estoy equilibrando no solo con mi articulación del pie, sino con mi rodilla y sobre todo con mi cadera. Si yo tengo una cadera inestable, una cintura pélvica inestable, se me va a ir porque me voy a colocar así, o sea, Sí. no voy a controlar. Entonces, no es solo para el pie. Quizá el BOSU sería más enfocado para un trabajo de pie, pero sobre todo es para las tres articulaciones. Vale, segunda parte importante. Hemos hablado de la inestabilidad articular, ¿vale? Lo segundo sería una falta de movilidad. Si tengo poca fuerza en unos músculos y no los activo bien, por eso lo de activa cierto músculo, activa bien las escápulas, eso me va a provocar una falta de movilidad en el hombro o una falta de flexibilidad. Muchas veces es por falta de flexibilidad y otras veces es porque no sé activar ese músculo que te hace que tengas movilidad. Por ejemplo, en el gato. Yo hago el gato y por eso incidimos tanto en la posición de... O sea, esto es la movilidad pélvica, ¿vale? Movilidad pélvica, movilidad lumbar y la movilidad de los hombros y las escápulas. Muchas veces esa activación que os pedimos en el remo, al juntar las escápulas no la tenéis, entonces hacéis directamente esto. Sacáis, el hombro se queda en el mismo sitio, no va hacia atrás, no hay movilidad de las escápulas. Y aquí se apuntan dos factores. Por ejemplo, en el que acaba de decir Irene, el factor del hombro, cuando yo tiro, tened en cuenta que para el movimiento de hombro de la cintura escapular tiene que haber dos factores. Tengo que tener una escápula, paletilla, estable y un hombro totalmente móvil. Si mi paletilla está inestable, hago un tirón y la paletilla se mueve y se me va hacia adelante, ya el hombro no es móvil. ¿Por qué? Porque mi paletilla está coartando ese movimiento. Por eso la importancia de cuando hago un remo, coloca el hombro, coloca la paletilla bien pegada y de ahí ya sí el hombro puede tirar, al igual que cuando voy a llevar la mano por encima de la cabeza. ¿Por qué? Porque si yo no tengo colocada bien la paletilla, de aquí no va a pasar el hombro nunca, porque la paletilla está móvil, la paletilla tiene que ser estable para poder completar el rango de movimiento del hombro. Vale, antes de pasar a los test, vamos a decir los siguientes factores de riesgo y luego ya nos quedamos en la movilidad, que serían los test para los que os hemos pedido el palo de escoba. Vale, otros factores de riesgo serían alteraciones biomecánicas corporales. Por ejemplo, tengo una escoliosis, tengo una hiperlordosis, tengo pies planos. Es importante saber y ser consciente de esos puntos y saber cómo prevenirlos. Por ejemplo, en las chicas, el ángulo Q. Esto en las rodillas, hay chicas que van así, pues es importante saberlo. Siguiente punto sería una mala planificación del entrenamiento. Eso pues nos ha pasado a todos, yo creo, porque somos unos brutos, sobre todo los entrenadores. Otro punto sería la mala alimentación y unos hábitos malos, mal descanso, pues hábitos. Y otra cosa, el estrés. El estrés también va a hacer que nuestros músculos y articulaciones estén pues alterados funcionalmente y tenemos tendencia a lesionarnos. Volviendo a la falta de movilidad. Vale, bueno, vamos a hacer práctica. Voy a daros unas herramientas, unos test para evaluar vuestra movilidad o fuerza en diferentes partes del cuerpo. ¿Ok? Yo aquí se dejó mi suegra la escoba, no sé cómo volvería a su casa. Vamos a dar unas pautas
para valorar cómo hacemos distintos patrones de movimiento y ver, por la postura que vamos a adoptar, si tenemos una buena movilidad o no. El primer test que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a coger la escoba y lo vamos a colocar a la altura de nuestras clavículas. Y fijaros bien que agarro más o menos a esta anchura la escoba. Y de ahí vamos a hacer un levantamiento por encima de nuestra cabeza, del palo de la escoba, a la vez que hago un squat. O sea, voy hacia arriba y me siento. ¿Ok? Poneros de perfil y hacerlo. Y quedaros abajo, a ver qué tal. Trae que este a mí se me da fatal. Eso es. Fenomenal. ¿Aquí? Ahí y me siento y arriba. Eso es. Bueno, Bien. porque mejora un poco, creo. Fijaros. Errores típicos a la hora de hacer este tipo de test. ¿Qué significaría que tengo un problema de movilidad? El primero, si tengo una falta de movilidad en la articulación del tobillo, llegará un momento en que mi tibia no será capaz, ponte de lado, baja, en que mi tibia llegue a un punto que ya no flexione más y me baje hacia adelante. Eso es. Y baje mucho de cadera. ¿Por qué? Porque mi flexión dorsal de tobillo no me permitirá bajar más y anteriorizar un poquito la rodilla con respecto a mi punta del pie. Ese sería el primer factor. Otro factor, por ejemplo, falta de elasticidad en los gemelos. ¿Ok? Este test nos sirve para valorar un montón de cosas. Otro muy interesante, que no soy capaz de llevar los hombros por encima de la cabeza. Eso sería falta de movilidad de hombro o una mala colocación. Eso es. Efectivamente, vosotros tenéis buena movilidad, yo soy horrible en la movilidad del hombro. Pero claro, y cuando añadimos peso, por ejemplo en un overhead squat, es importante el mantener esa estabilidad escapular. Si yo no soy capaz de mantenerla, o me falla los erectores de mi columna, se me van a ir hacia adelante. Eso es. Falta de fuerza. Falta de fuerza en los erectores de columna. Por eso, fijaros que cuando hablamos de falta de movilidad, muchas veces decimos: la falta de movilidad es porque tienes mucho músculo y no puedes mover. No, la falta de movilidad es porque o tengo un músculo muy rígido e inútil, o tengo un músculo que no activo, o una mala activación muscular. Por tanto, es importante que hagamos ese test. A los que estéis interesados y queréis mandarme una foto con ese ejercicio, tanto de lado como de frente después de esto, y yo os digo, pues muy bien o mal, o fíjate que tienes una falta de movilidad o falta de fuerza. Así que si queréis nos lo enviáis y os contestamos. Otro problema sería también, pero bueno, eso también en la zona de la cadera, que de repente aquí se me fueran las rodillas hacia adentro. Eso es. Lo que he dicho antes, puede ser por una falta de activación del glúteo medio, activación. o una falta, o que tienes el pie plano y tiendes a llevar el peso hacia adentro. Bueno, vamos a por el siguiente test. Este yo tengo un 0 patatero. ¿Por qué? Porque mi flexibilidad es horrible. Va a intentar llevar con la pierna extendida, va a intentar flexionar todo lo que pueda la cadera. Con la pierna extendida, flexionar, ahí. Esto nos va a valorar dos cosas. La primera, nuestra flexibilidad isquiotibial. Si soy capaz de llevarlo a un ángulo aproximadamente de 70 grados, que sería de forma activa. Esto es 70, más o menos. Si soy capaz de llevarlo. Sería aquí. Eso, si soy capaz de llevarlo de forma activa a un ángulo de 70 grados, sería que tendría más o menos una buena capacidad de flexión de cadera. Si no soy capaz de llevarlo a 70 grados, puede ser por dos cosas: o porque me tire del isquio, tengo una mala flexibilidad de la zona isquiotibial, o dos, o que tengo una falta de fuerza en los flexores de cadera, de psoas o de cuádriceps. ¿Ok? O sea, este me va a medir, por ejemplo, yo, fijaos que Irene lo ha hecho fenomenal, ¿no? De libro. Ahora viene el maestro. El palo. Y he mejorado. El palo de la escoba, pero... Vale, yo voy aquí y yo, de forma activa, llego hasta aquí. Y ya la lumbar, ¿vale? Más o menos... estoy en 79. No,
el tembleque que tiene. Yo tengo un isquio muy acortado y eso que lo estoy trabajando, pero tengo un isquio muy acortado y eso me puede provocar muchos problemas a la hora de hacer pesos muertos. ¿Por qué? Porque no colocaré bien la zona lumbar, porque me tirará el isquio y me aplanará la zona lumbar al hacer un peso muerto, o al trabajar velocidad puedo romperme más fácilmente, etc. Así que este ejercicio también puede pasar que haya gente, déjame un momento, haya gente que llegue hasta aquí de forma mecánica y digas, joder, qué falta de movilidad tiene. No, porque a lo mejor llega alguien y es capaz de llevar la pierna hasta aquí. Y lo que tiene es una falta de fuerza en la cadera, en el psoas. Y lo que le ocurre es que tiene una falta de fuerza en el psoas. O en los flexores de cadera. Entonces, hay que ver siempre por qué no llego a los estándares que se consideran saludables para hacer la actividad. Por una falta de flexibilidad, trabajo la flexibilidad. Por una falta de fuerza, trabajo la fuerza. De ahí que la movilidad no solo sea un ámbito donde trabajo la flexibilidad, es un ámbito donde se trabaja la flexibilidad y donde se trabaja la fuerza, porque a lo mejor no es un problema de que no tengas un músculo lo suficientemente elongado, sino porque el músculo antagonista no es lo suficientemente fuerte o no lo sé activar, entonces no me permite hacer ese rango de movimiento. ¿Ok? ¿Me he puesto muy técnico o más o menos? Un poquito. Al final estamos siempre hablando de lo mismo, falta de propiciación, falta de fuerza, falta de flexibilidad. Y la falta de fuerza muchas veces creemos o lo confundimos con una falta de flexibilidad, pero es simplemente que no activamos bien esa zona que nos hace que llevemos la pierna más arriba, por ejemplo, en este caso. Vale, siguiente test. Vamos a hacer el test de flexión de cadera. Entonces nos vamos a poner de pie y fijaros, en nuestra espalda, fijaros, que pase la coba entre nalga y nalga, que se apoye en la zona media de la espalda, la región dorsal, y que el hueco cervical, que es donde vamos a aprovechar para colocar las manos. Y de ahí vamos a inclinarnos hacia adelante hasta donde lleguemos sin que se separe de nuestro cuerpo ninguna. Claro, tiene que estar en esta posición, tiene que haber 1, 2 y 3 apoyos. Eso es. Si alguno de los apoyos se separa, si se separa la zona del culete, o la zona escapular, o la zona de la cabeza, hay algún problema. Eso es. ¿Qué pasa muchas veces? Hay gente que coge. Eso es, Irene lo hace perfecto, mucho mejor que yo. Ojo, no confundiros y hacer una flexión muy profunda de rodillas. Claro, estamos no haciendo una es inclinación esto. hacia adelante. Ahí es una bisagra, o sea, lo que se mueve realmente es la cadera. Os cuento, cosa que suele pasar que se ve mucho en los gimnasios. Este ejercicio, ¿cuánta gente le veis hacer? Nada. ¿Cuánta gente veis hacer pesos muertos? Así. Pesos muertos así. Mogollón. No, bueno, No, vosotros más o menos los que estáis viendo la charla, normalmente sois los que menos necesitáis ver esta charla, Sí. pero bueno, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque hacer mal un peso muerto y encima meterle quilates, porque un peso muerto, además ya cuando llevas cierto tal, ya le puedes meter quilates. Y no hemos trabajado esto primero, lo más normal, y lo digo porque a mí me ha pasado. Si no tengo un buen control escapular, según desciendo o cojo el peso, se me van a caer los hombros. Ese es mi error. Entonces, este tipo de ejercicios tú tienes que ser consciente de que lo tienes que hacer para detectar tu eslabón débil. Todos tenemos un eslabón débil, nadie lo hace perfecto, e intentar corregirlo. Entonces, es muy importante que esto lo hagamos para ver cómo estoy, para ver si ese día me puedo cargar los 200 kilos que me meto en peso muerto, o ese día no activo bien por lo que sea los aproximadores escapulares y no puedo hacer peso muerto con 200 kilos porque me voy a hundir. Otro ejemplo, en las chicas, por ejemplo, que sufrimos mucho antes de la regla, por ejemplo, con las que he hablado, nos duele mucho la zona lumbar. ¿Y qué pasa? Que cuando nos cargamos kilos, o yo por lo menos cuando me cargo kilos en peso muerto, dejo de activarlo porque lo tengo tan inflamado o tan cargado de por sí,
porque esa zona se inflama mucho por dentro, que enseguida dejo de activar. Ese día lo que tengo que hacer es, me cargo menos kilos, intento hacer el mismo gesto, ¿vale? Lo voy a activar igual, voy a trabajar igual, no por ponerme más kilos ese día voy a seguir trabajando más, sino que me va a perjudicar más. Eso es. Al día siguiente voy a estar más cargada y voy a tener un posible riesgo de lesión. Por eso, recordar, haciendo balance, falta de movilidad. La falta de movilidad puede ocurrir por muchos factores. Podemos tener la crónica como yo, o puede ser que por una sobrecarga, un entrenamiento que hayamos hecho el día anterior, he hecho series de velocidad y tengo el glúteo en la nuca y no me mueve bien la cadera, pues me hago este pequeño test, veo cómo estoy, hostia, pues hoy no hago peso muerto, ¿por qué tal? ¿Vale? Bueno, pasamos a otro test. ¿Cuál es? El Bird Dog. ¿El Bird Dog qué me va a decir? Dos cosas, todos decimos. Un ejercicio muy tonto. Es un ejercicio de core, muy tonto si lo hago mal, pero si lo hago bien no es tan tonto, porque nos va a permitir evaluar nuestra estabilidad escapular del brazo que tengo apoyado y de la movilidad de hombro del brazo que sube. Eso por el miembro superior, pero si nos vamos al miembro inferior nos va a valorar nuestra estabilidad de cadera. Y digo de cadera porque es un ejercicio específico de cadera. ¿Por qué? Porque tengo apoyada la rodilla y mi cadera tiene que mantenerse fija. Mucha gente, me voy a poner aquí a hacer así para que me veáis, aparte del control lumbar, que mucha gente la zona lumbar la redondea, hay mucha gente que al elevar pierna y brazo contrario se hunde. Se hunde tanto porque tiene una falta de estabilidad de hombro como porque pueda tener una falta de estabilidad de cadera. Entonces, de ahí la importancia de este ejercicio. Y lo que digo siempre cuando hacemos core, siempre que se hace core, movimiento controlado. Yo esto, si lo hago así, es una soberana tontería. La idea, a movimiento controlado y ahí extiendo todo lo que pueda y vuelvo. No se está enrollando para nada. Nada, soy un pesado. Para nada. O sea, es que Bueno, Irene, ¿algo que añadir? yo incido sobre todo en que cuando extendáis atrás no os dejéis la rodilla flexionada. Eso es falta de activación del glúteo, ¿vale? Otro factor que se mide en el Porque tiempo. muchas veces no se activa. Al extender bien, estoy activando bien mi glúteo, que parece una tontería, pero un Bird Dog bien hecho equivale a, pues eso, a una buena activación. Si haces un Bird Dog y no notas esa zona que está trabajando, es que, pues eso, como si andas. En la rotura de isquio lo más probable, que no digo lo que te pase a ti, porque eso hay que valorar muchos factores, porque siempre una lesión son muchos factores, no suele ser solo uno. Suele pasar que en el isquio se rompe, sobre todo cuando lo has hecho haciendo series, haciendo un trabajo de velocidad, que suele ser cuando el isquio empieza a cantar, suele ser porque tienes una diferencia muy grande de fuerza entre el cuádriceps y el isquiotibial. Ten en Eso cuenta es uno de que los factores. el isquiotibial tiene que hacer una fuerza excéntrica muy grande para hacer velocidad, porque tiene que frenar la acción del cuádriceps en una fase de la carrera, no me voy a poner más técnico, y cuando hay una diferencia de fuerza muy grande, el isquio no es capaz de frenar al cuádriceps para hacer esa zancada, y ahí es cuando suele partir. Por lo tanto, ese trabajo específico tuyo, aparte del tema de movilidad, como bien ha dicho Irene, aparte de eso, habría que hacer un trabajo específico de excéntrico, de isquio, con pliometrías, con el nórdico, con cosas así, para acostumbrar a tu isquio a ese ciclo de estiramiento-acortamiento y a ese trabajo excéntrico. ¿Ok? Siguiente trabajo. A este le damos muy poca importancia y es muy importante. Nuestra columna tiene varias funciones. Una de ellas es, bueno, la típica, sostener nuestro peso corporal, y para ello tiene que ser estable en unas zonas, estable en la zona lumbar, por eso el core trabajamos la estabilidad, pero por ejemplo en la zona dorsal debería ser móvil, y esto no lo solemos trabajar casi nunca. Para ello es muy necesario trabajar la movilidad, sobre todo de rotación y de flexoextensión de la zona
la región dorsal de la columna. Para ello... Resumen, rotaciones torácicas. Eso. Lo hemos hecho, es que no resumen, o sea, es que... Que lo hacemos mucho. Sobre todo cuando estoy yo, me siento en los talones, mano en la cabeza y de ahí esta mano empuja e intento rotar todo lo que pueda el tronco. Fijaros, Juntando la escápula... juntando escápulas y evitando hacer el movimiento compensatorio con la cadera. De esta manera, si yo estoy haciéndolo aquí, fijaros, imagina que yo estoy boca abajo, yo giro y miro siempre y cuando me gire, gire el tronco. Porque yo ahora mismo podría hacer así y mirar bien, pero no, porque mi tronco ha girado hasta aquí y hasta aquí llego yo. Al igual pasa con el codo no se mueve, el codo gira tanto como yo giro, a ver que me pongo aquí se ve mejor, como mi tronco gira. ¿Ok? La gente que tiene un acortamiento en el pectoral o acortamiento en el dorsal, aquí ya te digo yo que poco gira, ¿ok? Porque tiran esos músculos y evitan esa rotación torácica que es esencial para evitar dolores cervicales, Dolores de hombro... dolores de espalda. Así que este ejercicio es maravilloso para gente que le duele la espalda y que necesita por liberar, sobre todo los que tenemos cifosis. Y un último ejercicio. ¿Cuál es? La posición de qué, ¿cómo se llama esta posición? Palitorio. De palitorio, así me gusta, ¿ves? De ahí vamos a llevar la rodilla a buscar el suelo y la otra rodilla le acompaña. No sé si me veis, baja un poquito la... Yo creo que sí se ve. Y de ahí intento mantener el tronco en la vertical. Ahí voy a valorar cómo de flexible tengo mis rotadores externos de cadera Y los rotadores internos de y la los otra. rotadores internos de la otra. Si yo soy capaz de hacer esto y mantener mi tronco en vertical, significa que más o menos tengo una óptima movilidad de cadera. ¿Que no? Pues eso hay que trabajarlo. Un ejercicio muy chulo también para trabajar a las personas que tienen poca activación en los rotadores externos. Fijaros que este es chulo. Lo hemos hecho alguna vez. Me tumbo hacia adelante de la pierna y levanto el pie atrasado. Fijaros que yo aquí soy capaz de mantenerme en la vertical y que no pasa nada. Voy a ir para el otro lado. Y aquí Daniel lucha por sobrevivir. ¿Por qué? Porque mis rotadores externos de la cadera izquierda, gracias a estar un año cojeando, Más tiempo. los tengo fatal. Y mira que he mejorado. Entonces, ¿aquí qué me está diciendo este test? Que tengo que mejorar la flexibilidad y la movilidad de mi glúteo izquierdo, de mi piramidal izquierdo. ¿Por qué? Porque no soy capaz de mantenerme. De aquí pasamos al resumen de lo que tenéis que hacer para prevenir lesiones. Vale. Porque esto yo creo que es importante que lo tengáis en cuenta. Todo el rollo que os hemos estado diciendo sobre test, sobre cosas que os van a ser útiles, es para que os autoevaluéis y saquéis en conclusión, vosotros ahora que además no podemos estar encima vuestra, pues viéndoos, oye, eso lo estás haciendo mal. Más o menos, gracias al Zoom, pues sí, pero un poquito más complicado. Entonces, es importante saber vuestros eslabones débiles para trabajarlos semanalmente, pues 1 o 2 veces a la semana, meter los ejercicios que, pues eso, que si necesitáis, oye, decirnos ejercicios para mejorar esto, pues 2, 3, 4 ejercicios que incorporéis semanalmente 1 o 2 veces a vuestra rutina o después de una clase os quedáis haciendo, o antes, os quedáis haciendo esos ejercicios para seguir mejorando. Claves de la prevención, resumen. Fuerza general y progresión adecuada. Importantísimo. Evitar parones prolongados. Muchas personas en el primer confinamiento tuvieron que parar por H o por B, lo que sea, y vuelven al gimnasio, empiezan a tope. ¿Y qué pasa? Pues que muchas agujetas, lesiones tontas, etc.
no se debe parar, o por lo menos el volumen muscular empieza a bajar a partir de las 2 semanas de parón, empieza a bajar a lo bestia. El cuerpo entiende que eso no sirve para nada, entonces elimina lo que le está gastando energía. Lo que he dicho, identificar vuestros eslabones débiles, pues por historial o por dolores prolongados o porque nosotros os hayamos dicho, oye, cuidado con esto. O porque habéis hecho los test que os acabo de decir. O por los test, eso es. No, pero bueno, son varias cosas. Contención de los eslabones débiles con la rutina semanal que os propongamos o con los test que habéis hecho también os sirven de ejercicios. Luego hemos puesto aquí la importancia del calentamiento. Por favor, el calentamiento, no empecéis a tope. Pero más que calentamiento es la activación. Si vais a hacer, por ejemplo, un HIIT, es importante la preactivación antes de... Ahora que estamos haciéndolo en el sitio no pasa nada, pero si vamos a hacer un desplazamiento, una carrera de velocidad o muy fuerte, hay que activar muchísimo articulaciones y músculos. Es que es súper importante. Vale, y otra cosa que viene al hilo de eso, si tengo un dolor, me aparece un dolorcillo, empezar a quitar esos ejercicios donde me está provocando ese dolor, porque probablemente por probabilidad ese dolor derive a una molestia más grande y esa molestia derive a una posible lesión. En definitiva, escucha tu cuerpo. Si vienes un día harto de agujetas y te metes a HIIT y decimos, venga, cuidado. 4 sprints a tope para Claro, hacer HIIT. y tienes agujetas en el culo y en el isquio. Pues sabes que hazlas con cuidado porque puede que ese isquio parta. Ya no digo si sigues una planificación para rendimiento deportivo, pero ya a nivel nuestro, a nivel de ocio, además de mantenimiento, escucha tu cuerpo. Si un día estás comido agujetas, que lo que decimos siempre, las agujetas no son buenas. No son significado... Irte a casa diciendo, jo, vengo de agujetas. Claro, Eso hay significa... gente que sigue pensando que agujetas significa entrenar bien. Eso significa que tienes, hombre, puedes tener un día agujetas, que eso no pasa, o sea, puntuales, pero que tú lo tienes que vayas a casa con agujetas, No significa una mala planificación, tanto tuya o como si tienes un entrenador, de tu entrenador, o una mala alimentación, poco descanso. Una agujeta prolongada en el tiempo significa que algo mal está pasando. Escucha tu cuerpo, eso es importantísimo. Y sobre todo eso, la rutina específica que os hagáis con ejercicios. Oye, pues tengo este lado débil, tengo que trabajarlo, me cojo 3-4 ejercicios que voy a hacer previos o después a mi entrenamiento, si es previo mejor, y así se va mejorando y además es que se mejora bastante. El dolor de un lumbar al correr, ¿por qué puede ser? Porque a mí me pasaba antes, cuando empecé a correr me dolía la espalda, la zona lumbar. Te dolía, pero ya no. Ya no. Menos Pues, mal. No, pues a lo mejor es que al empezar a correr, que yo creo recordar que entrabas un poquito de talón. Bueno, Claro. pero una es que- cosa lleva a la otra, no has corrido nunca, no sabes cómo correr, que es otra cosa muy importante. Hay que saber correr, que eso Irene es una pesada, con Sí, técnica de sí. carrera, pero tiene toda la razón del mundo. Y hay que saber correr para correr, ¿no? Como montar en bici, te caes si no sabes montar en bici. Correr, Claro, como la gente no se cae, pero se lesiona. Entonces hay que aprender a correr y luego correr. Hay mucha gente que empieza de, no, hay que meter muchos kilómetros y así y tal. Bueno, pues la gente fuerte o que corra naturalmente bien, pues al final no le afecta. Pero personas que tienen, pues eso, chicas que tienen problemas del ángulo Q en las rodillas, que no coloca bien o mete mucho el talón o no activa bien, corre sentado. Al final eso son todas papeletas que vas comprando para lesiones. ¿Ves cómo no me valía hablar? Sí, porque te he cortado, no te joroba. Muchas gracias por asistir. Espero que os haya gustado, que no os hayamos aburrido mucho, que hayáis sacado alguna idea clara de todo esto. Hasta luego. Chao, chao.